Pacífica 90.7 FM se siente. Y estamos de regreso en Neuronas al Aire por la 90.7 FM. Se siente. Bueno, Ángel, vamos a hablar ahora acerca del neurotema, el síndrome de Dravet, que eso es importante, aunque no es muy conocido, lo tomamos en cuenta porque existe y está dentro de las estadísticas, entonces es importante que nuestra población, nuestra comunidad esté enterada. Y va como anillo al dedo porque en unos programas previos nosotros hablamos sobre epilepsia y habíamos dicho que la epilepsia tenía un 80% de casos que evolucionan favorablemente. Pero hay un 20% que no pasa esa misma situación. Más bien, en un 20% son casos refractarios donde no responden al tratamiento. En ese 20% entran este grupo de epilepsias catastróficas o epilepsias de difícil abordaje. En el caso del síndrome de Dravet es precisamente una combinación de signos y síntomas alusivos a la parte convulsiva, que en muchos casos comienza antes del año de edad o al año de edad y que puede debutar con fiebre, es decir, el niño convulsiona, presenta la fiebre, pero desde ese mismo momento comienzan a repetir episodios que no responden fácilmente al tratamiento. Entonces, este tipo de cuadro epiléptico o síndrome de Dravet no es más que una encefalopatía epiléptica muy severa, muy grave, que inicialmente puede presentarse al inicio del año de edad como una crisis febril, pero que posteriormente va a tener una repercusión cognitiva severa en el paciente e incluso motora. Es decir, es un cuadro progresivo. Y una de las características es que es fármaco resistente y también es conocida como la epilepsia mioclónica de la infancia, ¿ok? Sí, señor, eso es muy importante. Y fue descrita por primera vez por Dravet en 1978. Correcto. Entonces, aquí la importancia de lo que tú comentabas, que son niños que vienen con un patrón del neurodesarrollo sano. ¿Ok? Y que posterior a la crisis o a las crisis recurrentes, el paciente hace un deterioro cognitivo y un deterioro a nivel de la parte del desarrollo psicomotor. Mira, y de verdad que para una madre que le suceda esto a su hijo, esto tiene que convertirse prácticamente en una situación muy difícil de sobrellevar, porque es un niño que venía perfecto, bonito, y de un momento a otro comienza con unas crisis convulsivas, en este caso más o menos al año de edad, y cualquiera pueda, sin experiencia en el caso, pudiera decir, no, son crisis febriles, descuida, no hay problema. Pero resulta que en este caso particular, la convulsión tiene fiebre, pero la evolución progresiva es bastante pésima, bastante mala, y la evolución definitivamente es catastrófica en este caso. Y para no confundir un poco a la comunidad, sí es habitualmente desencadenada por fiebre, pero la característica es que siempre cuando hace el cuadro febril, estos pacientes pueden presentar crisis y de diferentes formas, ¿ok? Puede ser unilateral en una sola parte del cuerpo, pueden ser generalizadas, pueden ser mioclónicas, pueden también tener tónico-clónicas, es decir, hay diferentes sintomatologías. Entonces, fíjate, más o menos hemos querido darle una secuencia. Supóngase cuál es la evolución natural que pudiera tener el síndrome de Dravet. Va a tener 3 fases. Va a tener una fase de inicio, o se llama también fase febril, porque como habíamos comentado, la primera crisis suele ser clónica. ¿Qué significa clónica? Movimientos bruscos, involuntarios de un grupo muscular, puede ser de ambos lados del cuerpo, de ambas extremidades o de un solo lado. La edad promedio de presentación es entre 6 meses a 1 año de edad y da la casualidad que es precipitada o facilitada por fiebre. Evoluciona con crisis febriles frecuentes que luego van alternando con crisis sin fiebre, ¿ok? Usted le hace un electroencefalograma y puede salir normal. En un porcentaje alto sale normal. La gente pudiera pensar que son crisis febriles y sencillamente se aborda como tal. Pero en la práctica vas viendo que el niño va pasando a una fase posterior que es de mayor repercusión y se llama fase catastrófica. Esa fase catastrófica suele iniciar a partir del 2º año. Las crisis son esta vez mucho más frecuentes y cambia la semiología. En vez de ser solamente tónico-clónica, en este caso pueden ser mioclónicas. ¿Qué significa mioclónica? Grupos de músculos focales que comienzan a moverse bruscamente o paroxísticamente sin control, ¿ok? Pero también pueden ser automatismos orales, pueden ser crisis versivas, es decir, que voltean la cara hacia un lado, los ojos se van hacia arriba o hacia los lados, es decir, no es solamente una forma de crisis. Aquella crisis que era generalizada
en esta oportunidad se hace tan diversa, tan variada y tan difícil de tratar que preocupa aún más, ¿ok? Así es. Muy bien. Y lo importante aquí, Ángel, es que también esa fase catastrófica lo caracteriza el retardo en el desarrollo psicomotor, eso es clave. Esto también es una enfermedad que está muy relacionada hoy en día con la parte genética. De hecho, hay una fundación de Dravet en España en donde ya se hace el examen. Hospital de Navarra. Exacto, que se hace el examen gratuito desde el punto de vista genético, porque está catalogado ya como una de las epilepsias genéticas. Señor. Exactamente, entonces fíjate, en esta segunda fase catastrófica, el niño tiene ese deterioro cognitivo tan fuerte, tan severo, que va acompañando las crisis, y lo peor de todo es que se detiene el lenguaje, se detiene la atención, el área motora, un deterioro motor importante. En estos casos, cuando haces el electro sí está muy florido, y muchas veces es característico ese tipo de electro que se hace, ¿ok? Y es importante recordar también, Ángel, que este síndrome de Dravet se presenta en uno por cada 20.000 o 40.000 nacidos vivos. Entonces también, gracias a Dios, tiene una influencia baja, pues una frecuencia de verdad baja, pero hay que tomarlo en cuenta y es importante saber de esto porque, como tú dices, una encefalopatía epiléptica que puede ser desencadenada por la fiebre. Sí, señor. Y después viene una fase de secuela. Es decir, fíjate que este síndrome tiene una secuencia, y es una secuencia que es hasta engañosa, porque comienza como un comportamiento de crisis febril, que es algo tan habitual en cualquier niño. Y en un niño completamente sano, pero que de una manera brusca al año de edad comienza una detención del desarrollo neurológico, con un retraso a nivel mental y todas esas cosas del lenguaje que pudieran ser tan evidentes y tan catastróficas. Y que muchas veces está asociado a las vacunas, pero es importante aclarar que las vacunas no tienen nada que ver con la generación de este síndrome. Y hay algo que tú dijiste que es determinante, que la causa de este síndrome es netamente genético. Es decir, está implicado o la alteración de un gen, y específicamente lo de los canales de sodio. Así es, una canalopatía. De hecho, una de las epilepsias que se clasifican como canalopatías, pero para que nuestro público entienda que es una epilepsia que tiene que ver con la parte genética. De hecho, ya el gen está identificado. No es frecuente, es decir, no es una entidad frecuente, y esto hace que se pueda confundir con otros diagnósticos. Y ¿qué es lo peor cuando se confunde con otros diagnósticos? Que hay medicamentos que exacerban o empeoran el cuadro. Es decir, si yo confundo este tipo de cuadro con otro tipo de epilepsia y mando un medicamento que no corresponde, lejos de beneficiarlo, lo peor es que hago que empeoro el caso. El cuadro. Y hay algo que ser muy claro en este caso. Esta epilepsia no cura con facilidad, no evoluciona favorablemente. Okay. De hecho, una de sus características en el que está dentro del concepto es que es fármaco resistente. Eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, fíjate, lo que pasa es que el tiempo radial siempre es, digamos, como difícil de controlar en estos casos, pero queríamos traer este tema a colación a efectos primero de sacarlo del anonimato. Existe el síndrome de Dravet, es una epilepsia severa. Sabemos que la causa es genética y que la evolución es bastante compleja. Así es. ¿Ok? Bueno, cuando son las 3:25, les recordamos que estamos en Neuronas al Aire. Para cualquier información adicional, pueden seguirnos por todas las redes sociales. Recuerden, como Neuronas al Aire. Y también por los teléfonos 0424-135-7441. Y para hacer sus preguntas en cabina 0212-237-3239, porque ahorita vamos para la entrevista con el doctor Pedro Monsalve, y entonces eso es importante. Vamos a un segundo corte de la emisora y el impresionante mundo de la salud. Pacífica, la que te gusta escuchar.